Para mí ha sido mi vida, porque realmente crecí, me eduqué y me siento en el ejército, porque toda mi vida la he pasado en el ejército. Mi tiempo de juventud la viví acá, vistiendo uniforme. El ejército realmente es una institución noble, destinada a defender la soberanía del país y destinada a mantener la integridad territorial, como lo estipula la Constitución Política de la República. La historia y desarrollo del ejército se extiende desde la misma organización del hombre en sociedad, cuya finalidad consistía en proteger a sus pobladores, cultura y territorio en la región que hoy se conoce con el nombre de Mesoamérica. El mando de la oficialidad se encontraba a cargo de los llamados guerreros Jaguar, Águila y Coyote, quienes alcanzaban esos grados por su desempeño en las campañas militares y preparación específica. Ellos defendían sus ideales, sus tribus. Ellos tenían que defender cada tribu donde estaban ubicados, por ejemplo, Tikal, Yaxá, Huachactún, Mirador. Ahí es donde empezamos a ver la denominación milenaria. La civilización maya era una civilización que estaba conformada por ciudades-estado al estilo griego. Esto significa que cada una de las ciudades tenía su propio gobierno, su propio estado, su propio rey y por lo mismo su propio ejército. Su sistema de gobierno es el denominado despótico tributario. Era una monarquía que se heredaba, pero al mismo tiempo pues se pagaban tributos. Por eso es que nosotros, los soldados que conformamos la primera brigada de infantería acá en Petén, nos denominamos guerreros milenarios, porque nos remontamos a la época de los mayas. Con el descubrimiento de Centroamérica en una serie de expediciones con fines de conquista, salió Pedro de Alvarado de México, llegando al área de la actual República de Guatemala en 1524. Sus fuerzas la integraban 300 españoles y aproximadamente 1000 indígenas de la Nueva España. En ese mismo año se produce la batalla de Olintepeque, que determina la derrota del ejército indígena, comandado por el cacique guerrero Tecunumán. Sin duda, las unidades de caballería española y el avance en la fabricación de armas fueron determinantes para alcanzar dicho logro. Después del proceso de conquista, el ejército estaba integrado por europeos asentados en las colonias. El capitán general don Pedro Salazar y Herrera Natera y Mendoza, en 1765 es considerado uno de los primeros responsables por conformar un ejército regular en Guatemala. Posteriormente, el capitán general don Matías de Gálvez organizó los cuerpos de infantería y caballería desde Chiquimulía hasta Cartago. Reforzó el abastecimiento para la defensa del reino, atribuyéndosele la expulsión de piratas en las colonias españolas gracias a la reorganización que incluyó nativos y mestizos de la región. Entonces voy a tomar como punto de partida la independencia de 1821
las provincias centroamericanas deciden independizarse de la corona española y el estado de Guatemala nace realmente como tal. En ese momento pues no se contaba con un ejército profesional. Eventos como la fundación de la República de Guatemala en los años 1840, la batalla de la Arada, donde por primera vez se concibe la creación de un ejército como tal para poder enfrentar las amenazas que en ese momento se tenían que librar con Honduras y El Salvador. Luego de la independencia centroamericana, la composición militar continúa siendo de carácter miliciano. Gabino Gainza, primer jefe de gobierno de las Provincias Unidas de Centroamérica, nombró al coronel Lorenzo Romaña como jefe del cuartel fijo y al coronel Manuel Arzú como jefe del cuerpo de artillería, y para 1822 se dividió la intendencia del Reino de Guatemala en 3 comandancias generales: la provincia de Chiapas, la del partido de Zacatepeques, la de Costa Rica, y ante la necesidad de garantizar la formación profesional de oficiales, se generó la fundación de academias militares al estilo europeo, por lo que la Asamblea Nacional Constituyente aprobó un reglamento de un colegio militar cuya sede se ubicaría en el antiguo Palacio de los Capitanes Generales. Nace, podemos decir, la primera función o el primer esquema de lo que es un ejército, pero no profesional, porque estábamos saliendo de la influencia española básicamente y un poco también de lo que eran los ejércitos europeos, porque los oficiales se tenían que ir a formar a Europa debido a que en Guatemala no había una academia militar como tal. En 1831, bajo el mando de Francisco Morazán, iniciaron los conflictos entre Honduras, El Salvador y Guatemala. Durante este periodo, las milicias funcionaban con base a la ordenanza del ejército. En esa misma década surge la figura del capitán general Rafael Carrera, quien contaba con un ejército totalmente organizado, por lo que pudo contrarrestar la invasión y anotar el mayor triunfo militar que Guatemala ha logrado a lo largo de su historia, convirtiendo al país en una mayor potencia política y militar de Centroamérica, a través de la cual se organizaría la defensa de la nación en los campos de Granada y Nicaragua durante la Guerra Nacional de Centroamérica. Con la muerte del capitán general Rafael Carrera en 1865, subió al poder el mariscal de campo Vicente Serna, quien tomó decisiones e implementó acciones que ocasionaron que dirigentes militares tales como el mariscal de campo Serapio Cruz iniciara levantamientos en 1867. Las actividades políticas entre los liberales y los conservadores, vamos a recordar más o menos el año de 1861, después de la muerte del general Rafael Carrera, quien había sido presidente y fue el caudillo de la batalla de la Arada. Llega a gobernar el país lo que es el general Serapio Cruz. En él, pues, el régimen de él era de corte conservador. Eso significaba entonces de que la independencia como tal no existía en el país, porque se venían heredando la gobernanza del mismo entre personas del mismo corte político. Para el ejército de Guatemala implicó una nueva organización interna, además de la institucionalización del mismo a través de la fundación de la Escuela Politécnica. El 30 de junio de 1871 es la fecha que en los anales de la historia va a resultar como el día que el general Miguel García Granados y José Rufino Barrios entran a la capital, después de haberse llevado un promedio de 2 años de batallas desde que iniciaron en la frontera con Huehuetenango, específicamente en Cuilco. El 30 de junio de 1871, como le decía, marca un cambio brutal en lo que es la profesionalización del ejército. Pero no es hasta 2 años después, el 1 de septiembre de 1873, cuando ya en ese entonces el general José Rufino Barrios analiza la creación de una academia militar como tal y nace entonces nuestra Escuela Politécnica.
A partir de ese momento, el avance para el ejército toma un nuevo rumbo en beneficio de las filas castrenses y del país con nuevas perspectivas. La técnica nace específicamente con la profesionalización de los oficiales de carrera en las áreas de infantería e ingenieros. El ejército de Guatemala ha aportado mucho a la democracia del país, específicamente también al avance y a la prosperidad del mismo, enfocado en lo que son sus oficiales en las carreras de ingenieros. En esa escuela politécnica quien ofrece al país los primeros oficiales de ingenieros para que vayan a desarrollarse y a desarrollar el país, específicamente en lo que es el abrir carreteras. De hecho, el municipio de Poctún contó con la primera creación de la primera compañía de ingenieros. Muchas de las primeras personas que formaron esas compañías son originarias de Poctún. El trazo del mismo municipio como tal fue hecho por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Ahí nace, podemos decir, la semilla, o se crea la primera semilla para lo que hoy es ese personal que ha estado por años atrás desarrollándose en la construcción y mantenimiento de caminos de tercera y segunda categoría. El arribo del siglo XX trae consigo nuevos campos de acción para el ejército, con el surgimiento de la aviación nacional en 1912 y la creación del Cuerpo de Aviación Militar en 1929, y en la década de los años 40, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y en cumplimiento al acuerdo establecido en el Tratado Internacional de 1942, Estados Unidos estableció en el país 3 bases aéreas para la defensa del Canal de Panamá, ubicada en los campos de La Aurora, Puerto San José y Puerto Barrios. En ese tiempo pues no existía la necesidad de tener oficiales de otras armas, puesto que todavía durante la Primera Guerra Mundial, que fue en el año 1919, no existía aviación. Entonces, si no existía aviación en otro lado, nosotros menos que podíamos tener. La aviación como nosotros como tal se da más o menos en el año de 1950 al 54. Luego del movimiento revolucionario de 1945 se emite una nueva ley constitutiva y reformas en los reglamentos internos militares. A efecto de regionalizar la República, se crearon 6 zonas militares, departamentales y una zona central que cubrían el territorio nacional, además de nuevas unidades militares que incluyeron la primera unidad logística, la Policía Militar Ambulante, la Escuela Militar de Aplicación de Armas y Servicios Manuel Arzú. En este mismo año desaparece la Secretaría de Guerra y toma su lugar el Ministerio de la Defensa Nacional. Y en 1955, como parte del despliegue estratégico occidental, los ejércitos en América Latina fueron apoyados con equipo militar estadounidense. Para este periodo, el Ejército de Guatemala, específicamente la Fuerza Aérea, se convirtieron en uno de los más sólidos y equipados del área. Para 1959, durante el gobierno del general e ingeniero Miguel Idígoras Fuentes, se emitió el acuerdo presidencial del 15 de enero del mismo año, por medio del cual se crea la Marina de la Defensa Nacional, con sede en el puerto de Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios. En 1972, durante la presidencia del general Carlos Arana Osorio, se emitió un acuerdo gubernativo para conformar la base naval del Pacífico, Y la Marina, que es la última fuerza de creación, eso estuvo un poquito más en los años 60 o 70. El ejército ha evolucionado
ha ido al ritmo de las necesidades que la población tiene, y hoy pues los medios con los que cuenta el ejército pues están puestos a disposición de la población cuando ellos lo necesitan. Y en 1983 se lleva a cabo una nueva estructura interna del ejército, cambiando de nombre al Estado Mayor de la Defensa Nacional, con base en el decreto Ley número 28-83 del 15 de marzo del mismo año, confirmado así el Ejército de Guatemala como el encargado de los planes estratégicos para la seguridad y defensa del país, dependiendo directamente del Ministerio de la Defensa Nacional. En la actualidad, el Ejército de Guatemala se ha convertido en una fuerza moderna y efectiva, apoyando a Naciones Unidas en misiones internacionales. A partir del año 2005, como parte de la política exterior de Guatemala en apoyo a la Organización de las Naciones Unidas, en su esfuerzo para la paz y seguridad mundial, por primera vez en la historia de las operaciones de paz, el Ejército de Guatemala despliega contingentes de Fuerzas Especiales Caibil a la República Democrática del Congo, operación bautizada por la ONU como MONUC, con el objetivo de mantener la paz, debido a que dicho país atravesaba una situación crítica por la violencia que generaban los grupos armados ilegales en contra de la población civil. Posteriormente, la misión adopta políticas más severas en contra de esos grupos ilegales, con más apoyo internacional, cambia su mando hacia operaciones de imposición de paz MONUSCO, inicia operaciones y de esta manera se empieza a recuperar el orden y gobernanza en los lugares más remotos del país, incrementando las capacidades militares con mayor apoyo de otros países miembros. El contingente de Fuerzas Especiales Caibil del Ejército de Guatemala tiene las misiones primordiales, a diferencia de otras unidades militares desplegadas en el Congo, de actuar en todo el territorio, efectuando operaciones militares de precisión quirúrgica, desde operaciones terrestres y aéreas de reconocimiento y de combate, operaciones anfibias, operaciones aeromóviles, inserciones y extracciones desde helicópteros, rescate de rehenes, seguridad de personalidades VIP. Efectúan operaciones de largo alcance en lugares remotos para contener y disuadir las actividades de los diferentes grupos armados ilegales en contra de la población civil, reforzar el embargo de armas en contra de los grupos ilegales armados, así como entrenar y formar a las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo, robusteciendo de esta manera la presencia de Naciones Unidas. Estas unidades efectúan operaciones conjuntas con unidades aéreas de MONUSCO, de forma combinada con las Fuerzas Armadas de la República del Congo FARDC y otros contingentes, así como imparten el curso Casimba a los soldados de la FARDC, para que adquieran el conocimiento y entrenamiento de fuerzas especiales y puedan operar ellos mismos en sus áreas de responsabilidad contra grupos armados ilegales. Guatemala exporta la paz, materializando la doctrina de operaciones de paz, alguna vez promulgada por Dag Hammarskjöld. La paz no es tarea de soldados, pero ellos son los más indicados para trabajar en ella. Y entonces nosotros estamos preparándonos constantemente para poder mitigar aquellas necesidades que la población pues pueda tener. En el caso de Petén, pues sabemos de que acá pues no tenemos volcanes, entonces eso no es una cosa muy importante. Sin embargo, el espacio aéreo de acá es bastante transitado por aeronaves que vienen con turistas, entonces nosotros nos mantenemos permanentemente preparándonos para el rescate, en búsqueda de víctimas, ya sea de accidentes aéreos
o de actividades como inundaciones también, que pues la parte de ríos del Petén pueda tener, y entonces nuestros soldados están adecuadamente preparados. Y en el país en apoyo en desastres naturales, emergencias sanitarias, seguridad, apoyo humanitario, búsqueda y rescate, entre otros. Existen unidades que son propiamente de asistencia y ayuda humanitaria o que también son empleadas para búsqueda y rescate, conocidas comúnmente como de asuntos civiles. Estas son las que llevan el esfuerzo principal, y en los diferentes batallones hay equipos tácticos que son entrenados con estas mismas funciones, aparte de las de seguridad y defensa. Pues tiene que tener la plena confianza de que cuando asistimos a las unidades que llevan el esfuerzo principal es porque lo estamos haciendo de todo corazón, y podríamos asegurar de que puede esperar de que no que se le va a solucionar al 100% su problema, sino que se le va a brindar la asistencia que necesite en ese momento. Nuestro ejército lógicamente tiene que ir al día con las situaciones que se dan a nivel mundial. Por eso le decía anteriormente que nos preparamos para una guerra, pero mejor si no la hay. Y las situaciones actualmente son cambiantes, muy cambiantes, desde los desastres naturales hasta la delincuencia común, hasta lo que es el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas. Es una infinidad de ilícitos que se dan en el mundo, y nosotros no estamos fuera de eso. Guatemala es un país que estratégicamente está ubicado en una posición preferencial para cosas buenas y para cosas malas, de tal forma que nosotros como oficiales nos preparamos en la Academia Militar, nuestra Escuela Politécnica, de tal manera que debemos de estar listos para poder actuar en cualquiera de esas situaciones, y constantemente nos entrenamos. Si en este momento, por ejemplo, Petén hace un mes y medio salió de la situación de los incendios forestales, a la cual estuvimos acudiendo y apoyando en todo esto. Luego viene la época de lluvia y vienen inundaciones. Pero aunado a eso, cuando estaba en la situación de los incendios forestales, se dio esto globalmente de la pandemia del coronavirus. De igual manera tuvimos que aplicar situaciones médicas para nosotros y también para poder ayudar a la población. Por ejemplo, el área de salud nos ha solicitado y ha pedido apoyo, de tal manera que hay casas que hay que apoyar cuando las ponen en cuarentena. Hay puestos de control que tenemos que apoyar al personal de salud. O sea, no podemos quedarnos estáticos pensando en que no hay una guerra, y el ejército solo está preparado para la guerra. No es así. Nosotros, igual manera, tenemos un lema que decimos: si usted necesita una mano, nosotros tenemos dos. Definitivamente somos del pueblo y para el pueblo, somos para servir al pueblo. De tal manera que en las situaciones que se dan mundialmente, tanto diversidad de crisis, nosotros estamos prestos para apoyar. Actualmente están creando dos unidades de rescate y ayuda humanitaria precisamente para apoyar a la población, y una de ellas estará ubicada acá en Petén, una unidad de humanitaria y rescate para poder apoyar en diversidad de situaciones, y es personal que está entrenado específicamente en esas áreas. O sea, tenemos una diversidad de unidades para poder atender diversas situaciones que se puedan dar en el país. Asimismo, la integración de la mujer en sus filas, fortaleciendo las mismas. La verdad es una experiencia muy bonita, porque es un cambio que a veces, bueno, yo como mujer le tuve un poquito de temor, porque no todas estamos preparadas para poder usar este uniforme y decir, bueno, yo voy a andar vestida como un soldado, que normalmente estamos acostumbrados a ver a un hombre. Entonces, fue ese cambio radical, porque al momento de poder vestirme de verde, sentir algo diferente y hacer cosas muy diferentes. Entonces, es una experiencia muy bonita,
muy dinámica, porque ya tú haces, o más bien yo, mi trabajo ya es más práctico, es más, no puedo decir relajado, ¿va? Pero sino de qué forma uno lo vaya a tomar o cómo lo vaya a poner en práctica. Ya, porque sí me gusta realmente lo que hago, mi trabajo. Ahora que me ve, dice, esos vestidos son así, hola. Y entonces, a la verdad, todo es un impacto así. ¡Wow! ¡Qué diferente te ves! Vienes así. ¿Y yo puedo llegar ahí? ¿Será que a mí me reciben? Claro. Si aquí no es solo para hombres, aquí hay oportunidad para mujeres. La verdad, simplemente que nosotros a veces nos dejamos que el miedo nos domine. Cuando tiene que ser todo lo contrario, dominar el miedo. El momento de que te pongas las botas, que te pongas tu uniforme, te vas a sentir mareada, pues. Pero a veces a eso mucho le temen. Y a la verdad que es algo muy bonito. Para mí es muy bonito. Es una experiencia muy bonita. La verdad que sí. Todas esas mujeres que tienen temor de venir a poner un pie aquí, que no tengan miedo. Nosotras las mujeres también podemos. Eso de que sean hombres y que porque el ejército solo tiene hombres, no. Nosotras las mujeres podemos marcar la diferencia y demostrar que también podemos. Los actuales momentos han inspirado al Ejército de Guatemala para seguir siendo una institución dedicada a la defensa del país, conformada por las fuerzas de aire, mar y tierra, y que a lo largo de su historia ha sido parte integral del desarrollo general de la sociedad, cumpliendo con las funciones para lo cual fue creado: proteger a los pobladores, cultura y territorio de Guatemala. Pues hablando de conceptos de esos valores y virtudes, nosotros tenemos consideradas 8 palabras, las tenemos plasmadas en el muro de la mística, se llama, en la Escuela Politécnica. Esas 8 palabras pues son 8 conceptos que al final de la graduación como oficiales uno ya debe tenerla bien inculcada y al igual transmitirlas a su personal. Estoy hablando que son palabras, como usted bien lo decía: honor, deber, lealtad, virtud, ciencia, fuerza, unión. Todas esas palabras tienen un concepto pues que adquiriendo profundidad, quien practica todas esas virtudes literalmente dentro del concepto, realmente pues, se podría considerar un hombre pues bastante honorable. Es muy difícil poder mantener todo eso, pero más sin embargo día a día es una lucha para poder ser uno un poco mejor, un mejor ciudadano, un mejor soldado, y todo esto inculcado porque somos parte de la institución en la cual están depositadas las armas para la defensa del país. No somos medios de las armas, están depositadas en nosotros para defenderlo en el momento que nuestro país lo necesite. Si no hay guerra, pues qué mejor para nosotros. Si estamos en paz, qué mejor para nosotros. Pero igual nos debemos de entrenar en tiempo de paz para poder responder en el tiempo de guerra. Muchos dirán, guerra ya no habrá. Claro, como tal como eran antes ya no. Pero hay otra diversidad de amenazas que se vienen al mundo y en la cual nos enfrentamos. De una cosa o de una situación puede salir otra. Lo que tratamos de cimentar con estas palabras que usted decía era precisamente los cimientos de una persona que le sea leal, honorable al país, a la institución, porque en nosotros están depositadas las armas y están depositados hombres que son los que día a día salimos a hacer diversidad de tareas en beneficio de la población. Después de todo este devenir histórico que ha tenido entre sus altas y sus bajas, pues al final los miembros del Ejército de Guatemala son aquellas personas que en cualquier emergencia, eventualidad, pues siempre están. Y bueno, este es un tributo hacia ustedes, miembros del Ejército de Guatemala,
como un agradecimiento a su honorable y noble labor que realizan día con día en cuestiones como seguridad, en cuestiones como búsqueda y rescate, en ayuda humanitaria, etcétera, etcétera. Siempre el Ejército de Guatemala va a estar ahí al servicio de toda la ciudadanía, y hoy pues queremos felicitarlos en su día y agradecer ese noble trabajo que realizan para todos nosotros en este país. Soy Marvin de León y felicito al Ejército de Guatemala este 30 de junio en su día.